Bueno, bienvenidos. Hoy vamos a tocar un tema que nos va a presentar Francia Ruiz sobre Lean Logistics 2030, cómo aumentar la productividad, reducir costos y mejorar la resiliencia en cadenas. Para hablarles un poquito, Francia es ingeniera química, magíster en producción y operaciones, certificada en Lean Six Sigma Black Belt, 18 años de experiencia liderando procesos operativos y de planta en empresas nacionales y multinacionales de manufactura, promocionales, metalmecánica y consumo masivo. Francia es experta en el desarrollo de procesos de mejora continua, tales como mejoras tecnológicas, disminución de desperdicios en procesos y control de costos operativos en áreas de planeación, producción, mantenimiento y calidad, con amplio conocimiento en normas como ISO 9001-2015, BPM y ALB. Bueno, Francia, te paso la palabra y muchas gracias por regalarnos de tu tiempo para esta presentación. Muchas gracias, Pilar. Les agradezco a todos por este espacio. Voy a comenzar a compartir mi pantalla para contarles un poco sobre este tema de Lean Logistics, que es algo muy interesante y más en estos tiempos. Para este proceso voy a desactivar mi cámara para dar un mayor fluidez a la presentación. Y vamos a arrancar con este tema que es Lean Logistics 2030. Ya hoy en día estamos pensando en 4 años hacia el futuro, porque como van los tiempos, debemos trabajar rápidamente y reaccionar rápidamente. Entonces voy a contarles cómo podemos nosotros aumentar la productividad, reducir costos y mejorar la resiliencia en las cadenas logísticas mediante esta herramienta. Y para esto voy a contarles de dónde vengo. Venimos de SGS, pero ¿qué hacemos? Todo lo que hoy funciona empezó fallando. Se necesitaron 1000 intentos para encender una bombilla. El primer vuelo solo recorrió 36 metros. Llevar el hombre a la luna fue un proyecto de 400.000 personas. Evolucionaron porque alguien creyó que se podía hacer mejor. La mejora continua no es un invento, es un método y empieza siempre por las personas. Donde hay margen para avanzar, ahí estamos. Más de 5.000 proyectos sobre el terreno, en planta, en almacén, en oficina, con tu equipo, con tus datos, en tu día a día. Comprometidos con los resultados. Aplicamos el método Lean Six, un método que conecta personas, procesos y resultados. Digitalizamos lo que suma, simplificamos lo que sobra. Porque cuando se aplica el método, el cambio se queda. Más control, menos desperdicio, más claridad. Y esto no termina aquí. La mejora es infinita. SGS Productivity by Lean Six. Mejora real, desde dentro. Entonces, yo trabajo en SGS Productivity y como ven, nosotros nos dedicamos es a esto, a optimizar. Resulta que hoy el tema es optimizar esa cadena logística, la logística. ¿Qué retos vamos a ver hoy? ¿Qué retos tiene esta logística moderna? ¿Qué desperdicios ocultos son los que nos están afectando o los que afectan? Y ya vamos a comenzar a ver esa tendencia hacia 5 cosas que son muy importantes para poder lograr en el 2030 ser competitivos, flexibles, ágiles. Vamos a ver unas herramientas de productividad y les voy a contar unos casos prácticos cuando usamos esta herramienta para poder llegar a ese camino de Lean Logistics 2030. Hoy en día, la logística necesita reinventarse, es un cuestionamiento que nos estamos haciendo, yo creo que a nivel mundial. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué nos necesitamos reinventar? Aquí les voy a nombrar 6 grandes, digamos,
problemáticas que hoy en día estamos enfrentando como empresas logísticas de transporte o todos los que comercialicemos productos. Resulta que tenemos congestión vial y portuaria. Los grandes consumos, las grandes demandas nos están generando que ya no sea tan fácil. Tenemos filas en los puertos, tenemos filas al descargue o cargue operativos y eso existe porque la demanda ha aumentado. Y al aumentar la demanda también estas ineficiencias en estas congestiones viales y portuarias hacen que tengan un impacto, por ejemplo, en indicadores que se miden en las cadenas logísticas como es el OTIF. Nosotros por llegar lo más rápido posible, por tener nuestros vehículos llenos al máximo, muchas veces nos volvemos ineficientes en esperas, en estar ahí quietos, en comenzar a impactar ese proceso de poder llegar a tiempo. Esto viene de la mano con el siguiente cuestionamiento, el incremento de los costos operativos. Estos costos operativos nos van creciendo. ¿Como costos como cuáles? Hoy en día el consumo de combustible, tenemos vehículos eléctricos, tenemos la mano de obra. Hoy en día la mano de obra también nos cuesta más. Entonces estos costos operativos han comenzado a incrementar. ¿Y qué pasa? No muchas veces nuestras cadenas logísticas o nuestros procesos podemos llegar a diluir esos costos, sino que comienzan a impactarnos en nuestras rentabilidades y ahí ya comienza a ser un gran problema. Comenzamos a ver ya después de la pandemia hay algo que se disparó y es esa exigencia de las entregas rápidas. ¿Quiénes están dando la pauta hoy en día? Nosotros vemos un Amazon, un DHL, que ya su propuesta de valor es te entrego en tu casa en el tiempo que tú necesitas lo más rápido posible. ¿Qué hace hacia las demás competidores o hacia nuestras cadenas logísticas? Pues que los clientes tienen esas expectativas, que lleguemos lo más rápido posible, con la mercancía, en los tiempos que son, con la calidad que son, y esas exigencias nos comienzan a generar que debemos ser más flexibles, más rápidos, más productivos, más eficientes. Y viene una problemática que comienza a ser crítica y es la escasez de talento. Con todas las tecnologías de IA, de automatización, el talento comienza a ser más calificado, más exigente y ya no es lo mismo conseguir el capital humano con la calidad y los perfiles que necesitamos, se nos vuelve más complicado. Y aquí ya comienza también a tener afectación en nuestra productividad, flexibilidad, nuestros costos y aporta a que nuestras cadenas logísticas tienen que comenzar a mirar qué hacemos, cómo manejamos todos estos cuestionamientos. Viene otra cuestión que es la disrupción globales. Hoy en día estamos hiper mega conectados. Nosotros estamos conectados a a todos los eventos mundiales. Si hay un problema en, no sé, en el puerto de Estados Unidos, nos afecta. Y más Panamá, que es un punto estratégico logístico y un canal en el cual cruza a nivel internacional mucha carga. Entonces, todas estas afectaciones hoy en día nos generan que no llega a tiempo nuestros buques, generamos también impactos comerciales y de dinero, porque no todo está estrictamente coordinado. Y viene otra parte que es la necesidad de sostenibilidad. Comenzamos a tener en la mira que las compañías deben ser amigablemente hacia el medio ambiente, economía circular, emisiones cero, ser sostenibles dentro de todo el esquema. Y eso también comienza a generar retos que si vemos solamente no 6 que son algo más representativos y tienen que generarnos que debemos reinventarnos, tenemos que hacer algo diferente.
Y hoy les traigo una herramienta que nos ayuda a hacer algo diferente y es Lean Logistics. Cuando nosotros escuchamos Lean, muchas empresas dicen, no, pero Lean Manufacturing es de solamente las empresas de manufactura, las que fabrican. Resulta que el Lean ha evolucionado tanto que por eso hoy en día estamos hablando de un Lean Logistic. Y ella se enfoca principalmente en que tenemos que generar valor. ¿Y qué es valor? Lo que el cliente está dispuesto a pagar. Está dispuesto a pagar por nuestra eficiencia, prontitud. Y si ustedes ven, por ejemplo, esas grandes cadenas como Amazon, mucha gente se inscribe a Amazon es porque quieren tener ese acceso a que le llegue mercancía a su casa en tiempos óptimos. Entonces ya comienza a percibirse el valor añadido de las compañías que funcionen más eficiente y más rápidamente dentro del mercado. ¿Y qué las limita? El desperdicio. Entonces aquí comienza Lini y dice, comiencen a ver en sus procesos logísticos, en su cadena logística, qué es el desperdicio, qué les está generando problemas, qué no los hace ser eficientes, productivos, rápidos. Entonces, ellos tienen 3 términos, Lean, Muri, Mura y Muda. Es la sobrecarga. ¿Cómo así la sobrecarga? No me estoy adaptando a la demanda, a todos esos métodos de demanda que tienen mis clientes. Mis ciclos de aprovisionamiento no son ajustados, entonces me sobrecargo. Eso es Muri. No tengo mis procesos controlados, comienzo a tener variabilidad, eso es Mura. Y comenzamos a tener unos soportes mal estructurados en la asistencia. ¿Por qué? Porque no tengo controlados mis procesos, no sé qué está pasando con ellos. Entonces, hoy en día están bien, mañana no sé, pueden estar mal, me puede pasar un problema, no lo tengo definido ni lo tengo estandarizado. Y ahí es cuando comienzan a verse excesos de averías, mis vehículos no funcionan, mantenimientos inadecuados y corrijo y corrijo y corrijo. Y viene otro que es la muda. Y la muda es todas aquellas actividades que no me agregan valor a mi proceso. Exceso de retrabajos en los procesos operativos, pruebas de ingeniería no planificadas, paro, no tengo los equipos necesarios, reacciono, problemas, apago, mala calidad en mi servicio, estoy apagando incendios permanentemente. Y nos vamos a enfocar un poco en esta muda. Resulta que la muda es en Lean unos 7 desperdicios que impactan de sobremanera las operaciones. Y esos desperdicios no solamente van a los procesos, también van a los líderes, a la gente, a los que operan. Entonces, muchas veces los líderes comenzamos a ver los que no tienen enfoque, estructura, disciplina, implicación, y esto hace que esta rueda de nuestros procesos se quede quieta, no se muevan, no evolucione, no sea rápida. Entonces, hoy en día, tanto la exigencia para los líderes como para los procesos. Entonces, vemos mudas en proceso como sobreproceso, espera, no calidad, transporte, movimiento, stock, sobreproducción. Ahorita vamos a dar ejemplos de estas mudas para que lo veamos y el objetivo del Lean es comenzar a trabajar, a identificarlas, a eliminarlas dentro de nuestro proceso y a volverlos ágiles, flexibles. Y hay un desperdicio que es clave en cualquier organización detectarlo y es el no utilizar la capacidad de pensar de las personas. Tenemos perfiles buenos, tenemos perfiles adecuados, pero lo subutilizamos, no aprovechamos ese conocimiento que nos ayude a que nuestra cadena operativa, nuestra cadena logística llegue a tener los rendimientos y productividad adecuados. Cuando hablamos de todos estos desperdicios, vemos movimiento, transporte, stock, espera, sobre procesos y aquí vemos ejemplos, movimientos. Muchas veces en nuestros CEDIs, en nuestras bodegas de almacenamiento, vemos la búsqueda de información, pedidos, permisos, copias, vamos, venimos, recorridos de picking optimizados, nos desplazamos por toda la bodega para un alzamiento de un pedido.
transporte. Internamente no usamos los equipos adecuados, dobles manipulación por falta de espacio, medios de manutención inadecuados, hacemos malos mantenimientos, usamos los montacargas para capacidades que no son las adecuadas, stocks. Entonces resulta que nosotros veíamos que uno de los grandes desafíos era un impacto en la gran demanda que nos generaba esperas. Resulta que una forma que nosotros tenemos de contrarrestar eso es estoquearnos. Estoquearnos es llevar nuestros niveles de stock al máximo. Entonces compramos por cosas especulativas, nos aprovisionamos con malos cálculos por una alta variabilidad. Entonces, porque no me falte, yo llego y aumento mi stock. Pero eso es peligroso. ¿Por qué? Porque estoy atentando contra el costo operativo. Cuando yo tengo altos stock, implica que tengo que tener espacios para almacenarlo, persona para administrarlo. Y adicional, no siempre y dependiendo del tipo de carga, puede llegar a ser obsoleto. Entonces pierdo mercancía. Y esto es cuando llegue y me dice Lynn, ojo, tengan cuidado con eso. Eso debo tenerlo controlado. Esperas, llegada de camiones no está alisada. ¿Qué quiere decir no alisada? Es que mi llegada de camiones no la tengo controlada. No sé cuándo llega. Puede ser que llegue hoy o mañana. No lo tengo controlado ni mapeado en el tiempo. Verificaciones y inspecciones redundantes. A veces por evitar el error comenzamos a hacer inspecciones en cada uno de los puntos de mi proceso, pero no analizamos, no tenemos en claro qué es lo que pasa. Entonces aquí yo les digo, después de ver en lo que se basa Lean, esto es como digamos el corazón. Lean me dice, agregue valor, no genere desperdicios. Y yo les pregunto, ¿ustedes tienen en sus operaciones algo de lo que hemos mencionado ahorita? ¿Ustedes impactan sus costos? ¿Tienen problemas de alguno de estos desperdicios? Y podría llegar a decir que muchas veces nos pasa, pero nos acostumbramos a trabajar con los problemas. Los solucionamos y nos vuelve y nos pasa en un mes, en 15 días. Siempre estamos con esto. Resulta que para eso nosotros debemos llegar a tener herramientas que nos puedan permitir incrementar la productividad en un 15 a un 30%. Y resulta que Lean es una metodología. Lean Logistic me permite a mí eficientar las cadenas logísticas, volverlas más ágiles, más flexibles, más productivas, más eficientes, pero sin grandes inversiones. Muchas veces cuando a uno le dicen optimicemos, comenzamos a pensar en la IA, en el software, en grandes inventos, un gemelo digital, y resulta que muchas veces automatizamos los errores. Pero aquí, por ejemplo, vemos en la diapositiva herramientas o métodos o formas de trabajo o de análisis de mi cadena logística para identificar los desperdicios y poder llegar a ser eficiente mi cadena logística. Y también para poder trabajar y manejar mi proceso de manera eficiente. Entonces resulta que nosotros comenzamos a hacer un análisis de los flujos de información, de el origen, destino y modo de transmisión, cómo, de dónde vienen, hacia dónde van, cómo los estoy llevando, cómo me los estoy transmitiendo internamente, fuera de la organización, cómo también son mis materiales en cada una de las etapas de valor de mi proceso. Puntos de estancamiento, dónde se queda quieto mi proceso, dónde son mis cuellos de botella, dónde pierdo tiempo, cómo, en qué puntos debo poner el foco. Una de las herramientas que vemos acá es el Value Stream Map. En el Value Stream Map nosotros podemos ver que
Ay, perdón. Podemos hacer un dibujo de nuestro proceso, desde donde inicia mi cliente a pedirme hasta cuando llego y le entrego. Entonces nosotros hacemos un mapa visual para identificar tiempos, lead time, cuánto me aporta de valor, qué etapas del proceso me aporta valor, en dónde me quedo quieto, dónde no estoy aportando valor, cuánto tiempo no estoy aportando valor, es necesario, no es necesario, y comenzamos a mirar nuestro proceso de forma analítica. Esta herramienta me permite optimizar tiempos de entrega, tiempos de operación, me permite generar acciones precisas, enfocadas, direccionadas a mis problemas. Comenzamos también a hablar de un just in time. Resulta que cuando nosotros hablamos de justo a tiempo, es entregarle a tiempo a mi cliente. Y muchas empresas están manejando este just in time o muy similar, híbridos de just in time. Entonces generan sus proveedores una cadena logística que les llegue en el tiempo en que lo necesitan y disminuir sus tiempos de almacenamiento. Y ahí comienzan a eliminar almacenamiento innecesario y disminuir ese impacto, pero sin arriesgar la entrega al cliente. Y aquí va amarrado mucho Just in Time con ese análisis de la demanda, de qué es lo que verdaderamente quiere mi cliente, cuándo lo quiere, cómo compra, en qué meses me compra más, cómo es el comportamiento de mi requerimiento del cliente. Y ya vamos a la operación. Entonces, en la operación ya comenzamos a hacer una administración visual. ¿Cómo podemos manejar visualmente lo que debemos hacer, lo que está en progreso y lo que ya ejecutamos? Y ahí es comenzar a estandarizar a través de tarjetas Kanban. El Kanban es tarjetas en las cuales me dicen este es esto que está adecuado, es lo que necesito para entregarle al cliente, diagramas de flujos integrados que comienzo a decir el proceso va en esta parte, va a evolucionar aquí y aquí lo entrego. Y planes de control de inventarios en tiempo real. Todas estas herramientas vienen de esta metodología Lean Logistic, que tiene un objetivo básico: reducir costos para generar ahorros. Y ahí uno tiene que ver que los proyectos generen ahorros mayores a cualquier inversión que yo hago. Y es cuando comenzamos a volvernos unos PMP, administradores de proyectos. Debemos mirar que Lean mejore la implicación de los empleados, acorta los plazos de entrega y mejora la agilidad y la flexibilidad. ¿Cómo? Adaptando a volúmenes cambiantes, a plazos reducidos y desde el proveedor hasta el cliente. Reducir stocks, una logística interna en toda la cadena, disponer de una organización en el área logística enfocada a la mejora continua. Entonces, para nosotros poder integrar estos grandes objetivos, tenemos que tener un sistema Lean Logistic que está o enfocado en optimizar esa cadena de suministro del proveedor al cliente, enfocado en mejorar la productividad mediante la optimización de recursos, ajuste a la demanda de los clientes, diseño de sistemas de planificación y escenarios logísticos y almacenes eficientes. Muchas veces uno entra a los almacenes y encuentra que la mercancía que más sale está al fondo de la bodega y tiene uno que demorar los desplazamientos más largos para ese tipo de mercancía. Entonces debemos diseñar nuestro layout de almacenes que sean eficientes y ese enfoque es del Lean Logistic, comienza a analizar para dar herramientas y como estamos enfocados en mejorar, disminuyendo todo lo que no nos sirve, todos esos desperdicios, vamos a comenzar a generar una mejor gestión de aprovisionamiento con los proveedores.
implantar sistemas de mejora continua en operaciones logísticas, que no nos quedemos solamente con acciones puntuales, sino comenzamos a diseñar de tal forma que nuestra mejora continua se vuelve sistemática, controlada. Ya no trabajamos con el error, mejoramos continuamente. Hacemos la optimización y reducción de stocks. ¿Cómo se hace eso? Mediante la aplicación de herramientas de productividad como cuáles BCM, Just in Time, estándares, estandarización de procesos, programas de planeación y programación de despachos, de producción, de operación. Entonces comenzamos a diseñar cómo reducir y cómo optimizar esos stocks. Implicar y motivar a las personas. Yo creo que el capital más importante de cualquier proceso son las personas. Cuando las personas no están implicadas, todos los procesos de mejora fallan. Todos los procesos de mejora se caen. ¿Por qué? Porque quienes mantienen la mejora y quienes generan los resultados son las personas. Entonces, para eso hay que mantenerlas motivadas, que ellas participen en la mejora, que ayuden a la estructuración y al desarrollo. Y viene otra parte que es la mejora en la gestión y desarrollo de la estrategia del área logística y supply chain. Muchas veces hoy ya vemos que supply chain y logística se están comenzando a unir en toda esa cadena. Entonces, mejorar esa gestión y ese desarrollo estratégico es muy importante. ¿Por qué? Porque comenzamos a sincronizar todo el proceso, a hablar en un mismo idioma, a que se trabaje en línea eficientemente, sin detenerse, fluir. Y debemos tener ese enfoque de que nuestro proceso debe fluir en el menor tiempo posible. Una de las anécdotas, por ejemplo, de Toyota, que es una de las empresas que diseñaron esta metodología, ellos no trabajan con el error, pero no quiere decir que no gestionen y no tengan una estrategia para reaccionar a los errores de manera oportuna. Cuando hay un problema de calidad dentro de la línea operativa, para automáticamente, pero a la persona, al punto, al proceso que tiene el problema, hay una reacción rápida de todas las áreas de apoyo, mantenimiento, calidad, eh, abastecimiento, todo el equipo humano trata de gestionar oportunamente esos problemas, que se demore lo mínimo esa persona con el problema, pero que no vuelva a ocurrir. Entonces resulta que este enfoque y esta metodología comienza a volver a las compañías en una exigencia y llevarlos a una excelencia operacional. Cuando nosotros pensamos en que toda nuestra cadena no debe tener ni desperdicios, ni esperas, ni problemas, comenzamos a enfocarnos a trabajar en conjunto a que todo fluya al beneficio tanto de mi cliente interno como de mi cliente externo. Y esto nos debe llevar a que tenemos que desarrollar una metodología estructurada. Desarrollo de la organización en áreas logísticas, una estructura orgánica de la compañía pensada en que nuestro proceso vaya de la mano todo ese engranaje, toda esa cadena. Sistemas estructurados de gestión de almacenes. Hoy en día es muy común el WMS. Entonces, para poder nosotros tener este tipo de sistemas, debemos optimizar esa jerarquía de productos, cómo se mueven, cuánto debo tener, dónde lo ubico y el manejo de toda esa logística de la operación de mis almacenes. Viene lo otro, el despliegue de indicadores y objetivos KPIs. Resulta que comenzamos a hablar de la medición. Lo que no se mide no se mejora. Debo saber cómo está mi proceso. Una forma de control es medir mis puntos críticos, indicadores claves que me controlen el proceso, que sepa en qué momento se está saliendo de control. Entonces se deben diseñar tableros de comunicación, cuadros de mando, una gestión visual que las personas en la operación, en el día a día, en el trabajo, sepan cómo están.
¿Estoy bien? ¿Estoy trabajando bien? ¿Estoy trabajando de manera eficiente? Y ahí viene de la mano el optimizar toda la mano de obra y el balanceo de la operación. Y ahí se hace con talleres Hoshin, una logística de mejora de productividad. Comienza uno a balancear las cargas, que todo el mundo trabaje eficiente, pero que tenga la carga operativa adecuada para poder funcionar. Comenzamos a gestionar la demanda y la planificación de los recursos, transformación de la señal del cliente en números, datos y cómo lo debo hacer. Entonces comenzamos a ver planificaciones de lo que se va de lo que se va a vender, planificaciones comerciales, de lo que se va a fabricar y de lo que se va a llevar al cliente, lo que voy a despachar. También viene el CNOP, que es el Sales and Operation Planning, y aquí comenzamos a ver toda la coordinación y el mapeo desde que yo planeo la producción hasta que yo llego y se lo entrego a mi cliente de manera eficiente. Indicadores como BTS, análisis, estimación de la demanda. Y después comenzamos no solamente estructurar, es analizar. Y listo, ya lo tengo todo mapeado, todo estructurado, pero ¿cómo voy? ¿Voy bien? ¿Voy mal? ¿En dónde se está deteniendo? Y acuérdense que la mejora es infinita, nunca paro de mejorar. Entonces, hago revisiones de ver mis sistemas, si es pull, si se está jalando, cómo está trabajando y ver mi logística de aprovisionamiento, circuitos de embalaje retornables, tasas de servicio y protocolos logísticos con proveedores, diseño de almacenes y fiabilidad de inventarios, gestión de zonas de recepción, zonas de expedición de mercancía, aprovisionamiento a líneas de stock óptimo, cuál debe ser mi stock, clasificación ABC, X, Y, Z de mis productos, cómo debo tener mis almacenes. ¿Para qué? Para poder volver mi cadena eficiente. Es un trabajo de poder analizar y llegar a ver mi cadena desde otro punto. ¿Cómo opero y cómo la hago más eficiente? ¿Cómo la hago más rápida, más flexible? ¿Para llevarla a dónde? Resulta que yo les decía que yo debía tener mucho cuidado en no automatizar cosas que sean error. Pues para poder llegar a tener una Lean Logistic para el 2030 que va a ser rápida, eficiente, entregue lo que debe entregarle al cliente en el tiempo que tiene que entregarle, pero a los costos óptimos. Entonces debemos llenar a una tendencia de estas 5 puntos claves para transformar el sector logístico. Pero para eso debo haber hecho primero tener este sistema de mejora que opere y que me garantice que cuando yo digitalice end-to-end y tenga la trazabilidad, tenga una integración multimodal adecuada y que voy a garantizar que no por más que ya lo tenga digitalizado, voy a llegar a tiempo. Esto me permite también tener data para saber cuánto trayectos transcurren mis vehículos, ya comienzo a hablar de GPS, ya comienzo a saber dónde está ubicado, cuándo salió, cuándo llegó. Y para poder comenzar a tener esto no es solamente saber dónde está, es garantizar que cumplo con los tiempos que tengo destinados. Y si no lo cumplo, ¿cómo? O la data me va a decir cuándo, por qué y cómo voy a reaccionar. También viene lo que hoy en día estamos hablando, la inteligencia artificial. Podemos utilizar para la predicción de la demanda, para optimización dinámica de todo este proceso. Ahorita les voy a mostrar ejemplos reales de este tipo de trabajo y hacia dónde queremos llegar. Almacenes inteligentes, drones, radiofrecuencia, WMS avanzados, gemelos digitales,
que me muestran dónde se desplaza la mercancía en tiempo real, pero adicional tengo la data necesaria para analizar y poder reaccionar oportunamente a la provisión de mis bienes. Logística sostenible. Y aquí debemos tener en claro que esto es lo que nos exigen a 2030. Emisiones de carbono cero, reducción de emisiones, green supply chain. Debemos llegar a tener una línea logística que sea amigable con el ambiente. Y aquí también va integrado todo ese análisis, conocer al detalle cómo funcionamos y en dónde tengo problemas, me ayuda a reducir recursos que son no reciclables, a generar alternativas, a mejorar mis procesos y generar una cadena logística y un supply chain resiliente. Planes de contingencia, diversificación logística y reaccionar oportunamente para los problemas, porque es que no quiere decir que nosotros mejoremos continuamente, que no vamos a tener problemas. Se nos van a presentar problemas cada vez con menos frecuencia, pero vamos a tener el plan A, plan B, plan C para operar y para cumplir el valor que esperan nuestros clientes que nosotros le demos. Entonces, con una herramienta como Lean Logistics podemos llegar a tener una cadena hacia el 2030 de esta forma. Ejemplos o casos prácticos que han tenido alto impacto. Nosotros tuvimos la fortuna de poder trabajar con un CEDI en una empresa de alimentos. Ellos abastecían en consumo masivo toda la zona norte de nuestro país, de Colombia, y exportaban. Estaban en una zona costera y necesitaban optimizar su proceso. Con ellos se logró mediante la herramienta Lean Logistics y aplicación de talleres Hoshin, generando una cultura de mejora continua dentro de la organización, teniendo participación activa de las personas, aumentar en 26.1% piezas por hora hombre. ¿Qué quiere decir? Las mismas personas que movían más carga, se entregaba de manera más eficiente, se hacía un picking más estratégico, más de menores desplazamientos, menores tiempos de alistamiento de carga. Se cargaban los camiones de manera más ágil y todo ese movimiento de carga con unos planes de distribución adecuados. Se usaron talleres como BCM, como Hoshin y como la planeación de la demanda. La gente aportó 16 ideas de mejora que se implementaron y ayudaron a impactar en este indicador. Otro fue una aduana aérea en Centroamérica, en la cual tenían una gran problemática para poder entregar a tiempo o, digamos, disminuir su cola de camiones que estaban ingresando a su área de importación. Se logró una reducción del 32% del tiempo de la operación, queriendo decir que antes tenían 74 guías por mes, tenían un volumen de guías por mes que se demoraban más de 30 minutos y lograron reducir ese número de guías en un 32%, que quiere decir que ellos ya estaban operando más rápido. Y lo más bonito de esto es que cuando uno vuelve a hablar con con esos procesos y esas compañías que implementaron Lean Logistics, dicen, miren, no hemos parado, ahora disminuimos otro tipo de afectaciones. Mire, nuestro objetivo principal en esa aduana era reducir tiempos de operación, pero se terminó también disminuyendo las incidencias operativas, afectaciones a carga, pasando de 74 afectaciones a carga a 34. Y también cómo se logró implementando herramientas como BCM, como Hoshin, como planeación tanto de la demanda como de la operación y el flujo de su operación. Y logrando impacto también con 146 ideas de mejora incentivadas para lograr esto en trabajo en equipo. Pero si vamos también a ver
a una referencia global, Amazon Logistics. Amazon maneja Lean Logistics. Ellos tienen un flujo continuo, estandarización total que minimiza sus manipulaciones. Manejan un just-in-time dinámico, una sincronización perfecta entre algoritmos y almacén. Cero esperas, un impacto directo del Lean en la velocidad de la última milla. Y aquí yo les voy a compartir un tramo del video para que ustedes vean una pequeña parte de lo que es. Para el dolor, el Espérenme un momento, lo adelanto. agua recomienda Dolex con rápida acción, que se desintegra 5 Me veces disculpo. más rápido. Dile hello, hello, hello a los dólares digitales. Y dile buongiorno a los euros digitales. Vamos a ver. Por convertirse en digitales, el gigante Amazon está por delante de lo que respecta en tecnología en su servicio logístico. De hecho, al rey de los almacenes nunca le faltan ideas cuando se trata de almacenes ultraconectados. No duden en embarcarse en conceptos cada vez más innovadores. Amazon Fresh, por ejemplo, apuesta por un tipo de supermercado completamente nuevo que podría destronar a los grandes minoristas de la alimentación. A primera vista parece un supermercado tradicional en todos los aspectos, salvo que casi todo es digital. Los carros están bien equipados con cámaras y sensores para seguir automáticamente las compras de los clientes. Otras innovaciones son el concepto de Amazon Go. Con ello, el cliente podrá vivir la experiencia de salir a la tienda y cobrar automáticamente sin pasar por caja. Además, una parte de la planta se dedicará a la transmisión automática de pedidos. Podrá funcionar de 6 a 2 de la mañana. Esto es impresionante cuando uno ve a Con el objeto. gran empresa como Amazon, ver cómo se transformó totalmente y ellos ya manejan inteligencia artificial, robótica en sus almacenes, ellos ya tienen controlado hasta la demanda y la intención de sus clientes en cada una de las líneas que ellos manejan. Entonces, la logística del futuro no será lo que tenga más infraestructura o más tecnología únicamente, será la que elimine más desperdicio y se adapte más rápido a los cambios. Entonces, aquí les agradecemos mucho, este es un tema muy, muy interesante, el cual les genera grandes beneficios a las cadenas logísticas y nos permiten crecer, ser competitivos, adaptarse a los nuevos entornos cambiantes que nos lleva hoy en día la rapidez, la agilidad y lo que esperan los clientes. Les agradecemos mucho desde SGS haber participado en este foro y si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, con mucho gusto. Pues muchas gracias a ti, Francia. Tenemos unos minutos para abrir el espacio a preguntas, así que por favor, quien quiera hacer una pregunta, adelante. Bueno, yo creo que quedó todo bastante claro. Muchas Bueno, gracias, Francia. sí, Gracias nuevamente por compartirnos tu tiempo y conocimiento en un tema súper importante que nos ayuda a crear eficiencia en las operaciones. Queda claro que Lean Logistics no solamente para reducir costos, sino que nos sirve también para crear procesos más inteligentes, para poder generar mayor valor en nuestras organizaciones y ser más productivos, ¿no? Definitivamente esto es súper importante, es una información que debemos conocer, porque siempre es importante que tengamos la capacidad de adaptarnos, innovar, mejorar, y eso es lo que nos va a hacer diferentes y nos va a llevar a liderar una transformación efectiva.
Así que muchísimas gracias Vale. por compartirnos esta información tan importante y bueno, nos veremos en un futuro espacio. No sé, Sara, si hay algo más que querramos comentar. Todo bien, muchas gracias por la presentación. No, muchas gracias, Sara, Pilar, muchísimas gracias a todos y espero que el tema verdaderamente les nutra, que esto es muy importante. Y estoy segura que sí. Muchas gracias. Buenas Gracias, tardes. hasta luego. Chao.